Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de clase del curso de reparación de PCs. En la descripción del video, ustedes van a encontrar el material que vamos a interactuar en esta respectiva sesión de clases. Bueno, comenzamos como siempre ejecutando y abriendo el manual, como vemos acá, armado y reparación de PC. Esta guía, las primeras 29 páginas, tiene información de lo que respecta a la parte electrónica. ¿De acuerdo? Por ende, lo estoy pasando y comenzando la sesión de clase desde este punto de vista que es fuente de alimentación. Que es importante tomar en consideración ello, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos algún percance con el ordenador, una de las razones principales, una de tantas razones, suele ser la falta de mantenimiento, el cuidado, la protección de la fuente de alimentación. Es por ende tomar en cuenta la consideración e importancia de ello, ¿no? Veamos un pequeño concepto al respecto de ello. La fuente de alimentación es un componente fundamental en una PC, ya que suministra tensión a cada uno de sus respectivos componentes. ¿De acuerdo? Esa es una de sus razones principales que tiene. Ya que si el ordenador no tiene la tensión, ¿ok?, necesaria, o tiene una sobretensión o una baja de tensión, lo que generaría es un efecto dañino al componente que no está suministrando correctamente la energía. ¿De acuerdo? Acá podemos ver una foto de lo que es fuente de alimentación. Como podemos ver, es un modelo muy actual. Por lo que vemos acá las partes, ¿no? Sus respectivos dos ventiladores, tanto para expulsar el aire caliente, como podemos ver aquí, tanto para la parte de la base como para la parte externa, ¿no? Tenemos justamente el puerto de alimentación y nuestro pequeño plush para tener la protección, que este circulito que vemos abajo, como siguió, de que pase energía o no pase energía, ¿no? Eso quiere decir que nuestra fuente puede estar conectado con el cable, pero si vamos el plush, la energía no va a pasar. Así que si hay un problema de cortocircuito, no alterarían absolutamente ni la fuente ni ningún componente con respecto a ello, ¿no? Es un medio de seguridad. Bueno, sigamos viendo. La función básica de una fuente de alimentación consiste en rectificar, tomen en cuenta eso, rectifica la tensión alterna de la toma de corriente que viene de un promedio aproximado de 220 voltios a tensión continua, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que estos 220 se denominan tensión alterna a razón motivo de que puede subir a picos de 225, 230, bajarse a picos de 210, 215 y tener esta variación o esta alteración de corriente, ¿de acuerdo? Un ejemplo de donde conseguimos dicha corriente alterna de las tomas de corriente que tengamos, que contamos. ¿Ok? Bueno, y genera los voltajes requeridos. Ese es uno de los roles principales que tiene la fuente de alimentación. Generar voltajes requeridos para el funcionamiento de los dispositivos de la PC. ¿De acuerdo? Porque no todos los dispositivos de la PC necesitan un voltaje de la misma capacidad o de la misma cantidad. Cada dispositivo necesita un voltaje diferente, necesario, que va a ser requerido de acuerdo a su uso, de acuerdo a su necesidad. Eso hace que el funcionamiento sea el correcto o sea el adecuado. Muy bien. Entonces, factores y formas. A la forma y diseño físico general de un componente se denomina factor de forma. El factor de forma de la fuente de alimentación que usa un sistema en particular se basa en el diseño del gabinete. Se verán los dos tipos más populares de gabinete y fuente de alimentación estándar en la industria. Estos son tipo AT y el ATX. Tipo AT fue el estándar tradicional. Tomar en cuenta, fue un estándar tradicional. Actualmente es reemplazado
por el ATX. ¿Ok? Esta fuente posee dos conectores llamados P8 y P9 con 6 pines cada uno que se conectan a la placa madre. Tomando en cuenta que es el modelo AT que ya es vigente en la actualidad. Tenemos acá los conectores que tiene, ¿no? Los pines que tiene, ¿de acuerdo? Con los modelos que vamos a concebir aquí. Los colores y justamente los voltajes que va a tener el respectivo pin, el respectivo conector. Como vemos, el estándar va entre 5 a 12 más 12 a 5 menos 5 más 5. ¿Ok? Ficha de pines de 8 y P9, ¿no? P8 y P9 correspondientemente. Tenemos un mensaje aquí que nos indica lo siguiente. En el momento de conectar las fichas P8 y P9, recuerde que los cables de color negro deben quedar en el centro de la conexión, tal como estamos observando en la imagen. Así sea blanco y negro, creo que se llega a distinguir ello, ¿no? El resto de los conectores con 4 pines, cada uno se utiliza para dar energía a los diferentes medios de almacenamiento, como discos rígidos, unidades de CD-ROM, de DVD, unidades lectoras regrabables, unidades lectoras de Blu-ray, unidades de discos duros rígidos, mecánicos, sólidos, híbridos. ¿Ok? Ahora sí, tenemos uno de estos conectores que en la actualidad pues ya no es vigente, ya no está. Ok, este conector de 4 pines que tiene voltaje de más 12 voltios con un cable de color amarillo, 2 cables de color negro. Como ustedes se dan cuenta, los cables de color negro son los que hacen justamente tierra y el rojo que contiene 5 voltios. Medición de la fuente de alimentación. Para realizar la medición de los diferentes valores de tensión que entrega una fuente, debe tener en cuenta que va a medir la tensión continua, ¿ok? Y con un máximo de 12 voltios. En primer lugar, deberá colocar la llave selectora del tester en la zona de CB en la escala de 20 voltios, como muestra la imagen, ¿ok? Tal como vemos aquí. Luego, deberá encender la fuente de alimentación y proceder a medir los distintos voltajes de tensión entregados por la misma. Veamos esta parte. Conectores de la llave de encendido. La fuente AT usa una llave de encendido que se encuentra en el frente del gabinete. Tal como vamos a ver aquí. Nuevamente tenemos un mensaje de alerta. Atención, los cables llevan una tensión alterna de 220 voltios. Usted podría electrocutarse si toca los extremos de estos cables estando conectando a la fuente de alimentación. Asegúrese siempre que la fuente esté desconectada antes de conectar o desconectar el interruptor del gabinete. ¿Ok? La fuente de alimentación posee una etiqueta la cual indica cómo se deben colocar los cables. ¿Ok? Aquí tenemos un pequeño circuito como nos da la indicación del caso. Vamos al siguiente tipo de fuente, ¿no? El que en la actualidad se usa. El tipo ATX es un estándar en el mercado actual. Esta fuente
cubre dos problemas fundamentales de la línea AT. Uno de ellos consiste en que la fuente tiene dos conectores que se enchufan dentro de la placa madre. El problema es que si se enchufan estos conectores fuera en su secuencia normal, que quemará la placa madre. Para resolver este problema, el factor de forma ATX incluye un nuevo conector. Este comprende 20 pines y solo puede conectarse de una forma. La fuente ATX genera tensión de 3.3 voltios, lo que permite eliminar de la placa madre unos elementos electrónicos llamados reguladores de voltaje, que se encargan de disminuir para dar energía al CPU u otros circuitos. Además de las señales de 3.3 voltios, existen otro conjunto de señales como Power On y Standby. Power On es una señal de las placas madres que se utilizan para apagar el sistema mediante software. Esto permitirá también el uso opcional del teclado para encender de nuevo el sistema. La señal de Standby siempre está activa, dando a la placa madre una fuente de energía limitada incluso cuando esté apagada. Bueno, lo recomendable en un ordenador es siempre apagarlos desde el sistema operativo, ¿de acuerdo? Es lo recomendable. Anteriormente, la característica que se solía trabajar, ¿no? Era algo cotidiano, apagarlo de manera manual el ordenador, lo cual hacerlo no hay ningún problema porque igual se va a apagar, pero lo recomendable es que se apague desde el sistema operativo. 1. 2. Con lo que respecta a la señal de standby, se da a entender cuando se pone en estado de suspensión nuestro sistema operativo, ¿no? Nosotros podemos programar en nuestro sistema, propiamente dicho, que en el lapso de un cierto tiempo nuestro sistema operativo se quede en ese estado de reposo o de suspensión para que no gaste recursos y tomar en cuenta que es como si estuviese apagado, pero con la ventaja de que al momento de teclear o hacer un tipo de movimiento en nuestro ordenador, automáticamente va a volver a su estado de encendido sin ningún tipo de percance. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las dos ventajas de las que proporciona trabajar con la tecnología ATX. ¿Correcto? Repito, la tecnología ATX es la tecnología actual en la cual van a trabajar los ordenadores con respecto a sus fuentes de alimentación. ¿De acuerdo? Bien, ello quede claro. Hay que saber que las fuentes de alimentación o la fuente de poder se encarga de transformar la energía alterna en energía continua y distribuir de la manera correcta y adecuada a cada componente del ordenador. Eso es indispensable tomar en cuenta. ¿Ok? Ese es el rol principal. Por lo cual la recomendación sería, si ustedes van a comprar un ordenador nuevo, tomar en cuenta la consideración de gastar en una fuente de alimentación. ¿Ok? Eso sería muy útil para proteger la inversión que ustedes realizan al comprar un nuevo ordenador. ¿Correcto? Muy bien. Veamos entonces el siguiente punto, luego de estas indicaciones. Conectores de la placa madre, como vemos aquí, este es el conector principal que tenemos, sus respectivos 20 pines, energías que van a dar, como vemos aquí, el encendido y todo lo que respecta a ello, ¿no? Bien. Entonces, sigamos viendo.
Este es el conector ATX o conector principal. ¿De acuerdo? Otra de las características que tiene para diferenciar una fuente AT con una fuente ATX es porque la fuente AT solamente tiene 20 conectores y una de las características que tiene la fuente ATX es que tiene 24 conectores. Más conocido o identificado como pines, ¿de acuerdo? Que es aquello que nos va a servir para poder interactuar con el ordenador, ¿de acuerdo? Eso hay que tomar en cuenta el rol que cumple ello. Tenemos un mensaje más que dice: en cuanto a los conectores para las unidades de almacenamiento son idénticos al de la T, a excepción a lo que le digo que tienen unos cuatro pines extras, un conector extra con 4 puertos, 4 entraditas más. Como vemos de acá, estos son los pines, ¿de acuerdo? Que se denominan ATX, que es un conector auxiliar, aclarando, de apoyo, ¿no? Medición de la fuente de alimentación ATX. Vamos a ver con respecto a ello cuál es su rol y su función. Para medir este tipo de fuentes es importante notar que al encendido de la fuente lo controla la placa madre. Por lo tanto, si se desconecta el conector de 20 pines de la placa madre, esto no podrá activar la fuente de alimentación. Tomar en cuenta que si está mal conectado, tampoco va a funcionar tu ordenador. Si tiene algún punto o algún contacto que haga tierra, en pocas palabras, que tenga polvo y haga un falso contacto, tampoco va a identificar ni va a prender tu ordenador. ¿Ok? Tomar en cuenta esas medidas, estas indicaciones que les digo. Por otra parte, nos dice, ¿no? Atención. Para revisar el encendido de una fuente ATX que no se encuentre conectada a tu mainboard, se debe efectuar un puente conectando un cable entre el pin 14 de encendido de cable de color verde y un pin cualquiera de masa GND. Luego de realizar el puente, se la conecta en una línea de 220 voltios y se procede a medir la tensión generada mediante el uso de un tester. Entonces, para ello, justamente es que esta guía nos va a ser útil. Vemos aquí, nos indica cuál es y cuál es el color. Nosotros podemos identificar, tenemos varios puertos GND, que son los puertos, los cables negros que hacen justamente el rol de tierra que vemos acá, ¿no? Entonces tenemos solamente el verde, que es este acá, el power on, el encendido, y varias alternativas para poder usar para ello. ¿Se dan cuenta? Así de sencillo es como podremos hacer esto. Acá tenemos al menos la teoría con respecto a ello. Espero que les comparto esta guía, sáquenle provecho porque es un manual muy interesante, muy detallado, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen saberes previos de electrónica, les recomiendo que vean las primeras 23 páginas, les va a ayudar bastante a entender mucho mejor ello, ¿no? Caso contrario, bueno, léanlo igual, les recomendaría para que tengan nociones y saberes previos de lo que estamos hablando de una fuente de alimentación. Bueno, una vez que la fuente arrancó, el procedimiento para medir sus niveles de voltaje es el mismo para las fuentes AT. Potencia de una fuente de alimentación. Este es un punto interesante que hay que aprender, identificar y saber. ¿Ok? En las etiquetas de las fuentes aparece indicada la potencia máxima que pueden entregar. Las fuentes actuales poseen una potencia de 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 800, 1000, 1200 watts. ¿De acuerdo? Aunque acá no les indica,
pero en la actualidad hay mayor cantidad de bateaje. ¿Ok? La cantidad de conectores para los dispositivos de almacenamiento que posee la fuente depende de la potencia que entrega. ¿De acuerdo? ¿Por qué la importancia de esto? Vamos a suponer, nos compramos una placa, tiene marca, tiene capacidad, con un microprocesador de tal tecnología, ¿ok? Con una cierta cantidad de memoria RAM, le ponemos su cooler, le ponemos una fuente de alimentación para que alimente a nuestra placa, microprocesador, memoria RAM, disco duro, a lo mejor hasta una lectora. Pero hay que tomar en consideración qué programas y qué capacidad tiene ese ordenador. De acuerdo a la capacidad que tenga el ordenador, necesita una cierta cantidad de voltaje para poder funcionar correctamente. Ahora, si a ese ordenador tú le agregas algún hardware extra, necesitas tener una fuente de alimentación que pueda sostener, ¿ok? Y alimentar a todos estos puntos para que funcione de la manera correcta y adecuada. ¿De acuerdo? Entonces hay que tomar en consideración todas estas cosas para que nuestro ordenador pueda funcionar de la manera correcta y adecuada. Una sobrecarga de hardware con una fuente que tiene muy poca energía para poder dar el sustento o abastecimiento de voltaje a todo el ordenador, lo único que causaría es que se malogre nuestro ordenador, bien sea alguna componente o nuestra propia fuente se quede corta, ¿ok? Tengan un problema. En sí, quedamos sin fuente y como ya le dije, sin fuente nuestro ordenador no prende, sin fuente nuestro ordenador no funciona y sin fuente no podemos trabajar, no podemos estudiar, ¿no? Creo que muchos de nosotros interactuamos de esta manera y si vamos a tener ese percance día a día, pues ahí viene el dolor de cabeza, ¿no? Tanto sea para nosotros, sea para un cliente, para un usuario, ¿ok? Hay que tomar en consideración eso. Bien, entonces vamos con el siguiente punto a tomar aquí en consideración. Un mensaje de alerta nunca agrega a la fuente conectores extras para dispositivos de almacenamiento, ya que esta forma exigirá más potencia de la fuente de la que esta puede entregar provocando la destrucción de la misma. Creo que nos hace referencia muy claro, ¿no? A nuestra propia fuente. Si nuestra propia fuente tiene algunos puertos, ¿de acuerdo? Para alimentar dos discos duros y una lectora, vamos a suponer que es el estándar que suele tener 3 puertos SATA, y nosotros generamos más de lo indispensable, queremos sobreexigir, que eso sería el contexto real que estamos diciendo, sobreexigir, ¿ok? Pidiendo más de lo que nuestra fuente puede dar. Si ese fuese el caso, lo recomendable sería adquirir una nueva fuente que tenga mejores capacidades, que se ajuste al criterio de nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos una computadora muy buena y le queremos sacar el provecho al máximo, lo recomendable sería comprar una fuente que se ajuste a todas las necesidades que nosotros tenemos con el ordenador, ¿no? De esa manera poder trabajar de la mejor manera. ¿De acuerdo? Pero no sobreexagerar con una fuente que tiene un voltaje moderado y querer o esperar que rinda como una fuente de mayor capacidad. Eso es contraproducente. ¿Ok? Bien, acá vemos unos puntos de administración de energía que nos dan acá a entender. Vamos a ver. Los sistemas Energy Star, el EPA, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Inicia un programa de certificación para PCs y periféricos eficientes en el consumo de energía. Para ser miembro de ese programa, la PC o monitor debe descender a un consumo de energía de 30 watts,
o menos durante los periodos de inactividad. A los sistemas que se apaguen a esta especificación se les permite exhibir el logotipo de Energy Star. ¿Ok? Sistemas de protección de tensión. Los sistemas de protección de tensión hacen lo que su nombre implica. Protegen a su equipo de los defectos de sobrecarga y fallas de tensión. En particular, un pico de tensión puede dañar la computadora y una pérdida de tensión dar como resultado una pérdida de datos. En la siguiente sección se explicará los diferentes dispositivos de protección. ¿Ok? Acá tomar en cuenta esto que es importante para todos, no solo como la parte teórica, sino para su propio ordenador de uso personal. Los supresores de pico, ¿ok? Es algo que está al alcance de todos, el precio es cómodo, el uso es súper sencillo, ¿ok? Estos dispositivos se insertan entre la línea y el sistema. Su función es absorber los altos voltajes transitorios producidos por rayos que caen cerca y por las variaciones de algunas zonas son muy frecuentes. Protectores de pico en la línea. Si se usa un módem que esté conectado a un sistema telefónico, cualquier sobrecarga o pico de viaje por la línea telefónica puede dañar su sistema. Existen varios protectores de pico sencillos que se conectan entre módem y la línea telefónica. Estabilizadores de tensión, también les recomiendo ello, tanto como los supresores de pico, usar estabilizador de tensión. Un estabilizador se encarga de mantener estable la tensión proporcionada a un elemento conectado al mismo. Es decir, si la tensión de la línea cae, debe elevarse y si se aumenta, debe disminuir. Es importante aclarar que las variaciones deben estar dentro de los rangos admitidos por el aparato, ¿no? Acá tenemos un modelo de lo que es un estabilizador. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, no es otra cosa que una toma que tiene varios puertos que se encarga de regularizar todo este cambio de energía. Esto también es importante. Sistema de alimentación de reserva, ¿no? SPS. Al SPS se le conoce como un dispositivo fuera de línea. Solo funciona cuando se interrumpe la energía normal. Un sistema SPS emplea un circuito especial que puede detectar la línea de tensión alterna. Si el sensor detecta una pérdida de energía en la línea, el sistema se cambia automáticamente a un circuito llamado inversor, que convierte la tensión continua en una batería de 12 voltios en alterna. ¿Se dan cuenta lo que hace esto? Es muy importante, es muy útil, es muy práctico. Por otra parte tenemos los sistemas de alimentación ininterrumpida, los UPS. Los UPS se les conoce como sistemas en línea, ya que continuamente funcionan y suministran energía a un sistema de computadoras. ¿Se dan cuenta? Muchos fabricantes suelen anunciar a los SPS como UPS pasivas. ¿De acuerdo? En un UPS verdadero o activo, como se suele llamar generalmente, el sistema siempre opera desde la batería con un circuito inverso para convertir corriente continua en alterna. Un cargador de batería conectado a la línea mantiene cargadas las baterías. Cuando la tensión de línea desaparece, el sistema continúa funcionando. La batería comienza entonces a descargarse en proporción directa a la energía consumida por el sistema.
la cual le da suficiente tiempo para ejecutar el apagado del sistema en forma ordenada. En el mercado existe una gran variedad de UPS con diferentes tiempos de autonomía. Claro, está que cuando mayor sea el tiempo de autonomía, mayor será el valor del equipo, ¿no? Entonces esto puede equivalerse a una batería, pero con mucho mayor capacidad de tiempo de suministro de energía. Es lo que nos brinda un UPS. Por otra parte tenemos lo que son sistemas numéricos, ¿no? ¿De acuerdo? Acá tenemos la descripción de ello. Conversión de sistemas binarios a decimales. También hacer ello. Tenemos acá varias fórmulas de hacer esto. Los códigos ASCII. Ok. La equivalencia de medidas. Una tabla de códigos ASCII que podemos visualizar acá. Claro que no está muy nítido que digamos esto. Es un ejemplo referencial. Sistemas hexadecimales. Señales analógicas y digitales. A ver, vamos con esa parte. ¿Ok? Señales analógicas y digitales. Las señales analógicas están compuestas por valores continuos, sin presentar saltos entre sus valores. En cambio, una señal digital está compuesta por valores discretos, produciéndose saltos entre los valores de la señal. Como ustedes pueden ver, la señal analógica tiene una característica muy en particular, en tanto la señal digital tiene una manera muy peculiar, ¿no? A ver, vamos a un pequeño repaso que sea una práctica para ustedes, ¿de acuerdo? Les dejo esta práctica. No hemos visto en sí los conceptos de corriente eléctrica, cuál es la diferencia de la tensión continua y alterna, sí hemos visto, pero creo que todos podemos definir qué es corriente eléctrica, ¿no? Es algo que usualmente usamos día a día, cada uno con sus palabras lo puede definir a su criterio. Sí expliqué cuál es la diferencia entre tensión continua y alterna, el rol que cumple la fuente de poder o de alimentación con ello. ¿Para qué sirve el tester? También, si tienen duda, lo tienen en las primeras 24 hojas de la guía. ¿Ok? ¿Cuál es el funcionamiento de la fuente de alimentación? Creo que está entendido y explicado también. Explique la diferencia entre el AT y el ATX. Hay varios puntos mencionados y también lo pueden repasar en la guía. Representar el número 23 del sistema decimal a sistema binario. Ok, hay una manera muy sencilla de hacer esto, ya que no lo expliqué. Ok. Ustedes harían esto, les invito. Ingresan a su calculadora, su sistema operativo. Ok. Acá está la calculadora cargando. Lo cambiamos de estándar, que es el modelo que aparece por lo que es programador. ¿Listo? Cualquier número que pongamos no es otra cosa que un número que está en el sistema decimal por defecto, ¿ok? Les invito entonces a poner acá el número 23 y automáticamente tienes aquí el resultado. En hexadecimal equivale a 17, en decimal 23, en octadecimal 27, en sistema binario equivale a 3 ceros, 1, un 0 y 3 unos. ¿Listo? Ahí tienes la respuesta, muy sencillo, muy práctico, muy puntual. ¿Ok? Siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las señales analógicas y digitales? Creo que con la gráfica hace un instante lo hemos visto, ¿no? Muy puntual. La diferencia que tiene uno con el otro. Las características más que todo, ¿no? Por otra parte tenemos acá una autoevaluación. Un termo corriente de domicilio proporciona tensión. ¿Sí? A ver. Me gustaría aquí sí escuchar sus intervenciones de ustedes. ¿De acuerdo? Creo que esto es algo que ya se entiende, se explicó también. Hice un ejemplo referentemente a lo que han estado atentos en la sesión de clases del día de hoy que estamos desarrollando.
A ver, ¿algún voluntario o voluntaria que quiera decir cuál es su respuesta? Un toma corriente de domiciliario proporciona qué tipo de tensión. Hemos visto que existen dos. Y para que se den cuenta, uno va a usar, sí, a ver, con su micrófono, por favor, si van a intervenir, que sea de la manera más correcta y adecuada. Gracias. O si no, un mensaje en su defecto. ¿Alterna, profe? Corriente alterna. A ver, ¿por qué sería alterna? A ver. Porque no importa el polo, o sea, lo puedes conectar, no importa la forma en que lo conectes, ¿no? El polo, ya sea positivo o negativo, lo puedes colocar, lo puedes conectar de igual forma. Ya, a ver, a ver. Voy a dar un ejemplo con respecto a esto, ¿ok? Listo, a ver. Miren, para que todos entiendan esto más claro, la diferencia, un ejemplo entre uno y otro para que ustedes entiendan es lo mismo que nosotros tengamos un bidón de agua, por decir así, ¿no? Una botella de agua, si lo quieren ver, porque ese bidón o botella de agua puede ser un tacho de agua, una cisterna, y así lo quieres ver así proporcionalmente, ¿no? Es la cantidad de energía que tú tengas, ¿de acuerdo? Que puede ser, si alguien tiene un móvil actual, una tablet, una laptop actual, pues la capacidad de tu batería duraría por muchísimas horas, ¿no? Como que si uno tiene un móvil un poco más antiguo, más desfasado, o una pila, ¿no? Como que la capacidad de duración tiene una cierta limitación de horas, ¿correcto? Entonces, voy al punto, miren, quiero hacer esta analogía. Como una pila, una batería que puede irte horas, pero tiene una duración de tiempo, ¿de acuerdo? Es igual como tener una botella, como digo, de agua, ¿no? Puedes tener una botella de medio litro, un litro, de muchos litros, 7 litros, un video de 20 litros, pero tienes una capacidad de duración de agua, ¿de acuerdo? Si esa agua lo consumes todo en un momento o parcialmente, pues tienes una limitación de consumo de esa agua o de la batería de energía, ¿de acuerdo? Pero cuando se te acaba, se te acaba. Tienes que volver a recargar y nuevamente tienes hasta que se acabe y vuelves a recargar, ¿sí? Ahora, sería este ejemplo, lo vamos a cambiar ahora por el otro lado, ¿ok? Nosotros tenemos, por ejemplo, una toma del caño, por decir así, ¿de acuerdo? Entonces, la fluidez de agua en este caso, ¿vas a tener una limitación o puedes usar y usar y usar y continuar usando continuamente y tienes otra toma, pues, etcétera, de uso le puedes dar, ¿no? Pero el uso es ilimitado, ¿de acuerdo? No es que se va a acabar porque estás lavando o estás haciendo algo, no se va a acabar el agua, ¿de acuerdo? El agua va a seguir fluyendo, ¿de acuerdo? Y el otro sería con esta fluidez de agua, tener una toma de corriente de domicilio o un toma corriente de domiciliario, como dice el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tenemos dos ejemplos. Uno, tenemos corriente o agua que continúa y continúa y continúa y continúa. Por otra parte, tenemos la potestad, por decirlo así, o la alternativa, la decisión de usar agua las veces que queramos de manera indefinida. ¿De acuerdo? El otro vas a tenerlo, pero pues tienes una limitación, tienes un tope, ¿sí? Si se acaba, pues tu batería tienes que volver a cargar. Y si se acaba tu agua, como una analogía, pues tienes que volver a recargar. El otro no, puedes usar las veces que quieras, todo lo que tú quieras, de la manera que tú quieras, y darle el uso y el fin que tú tengas en consideración. ¿De acuerdo? Entonces, tomando estos dos ejemplos, ¿cuál de estos dos usa la corriente alterna? ¿Cuál usa la corriente continua? Les invito a vean las primeras hojas de la guía, pero que ustedes mismos pueden sacar su deducción, entender a qué es lo que me refiero con esto, ¿de acuerdo? Pero en contexto general, es corriente alterna la que usa la toma de corriente de domiciliario, ¿ok? La corriente continua es la que
te proporciona una pila, una batería. Ese es corriente continua. Es el rol que también va a usar la fuente de alimentación para transformar esa corriente alterna, que te digo, que viene de 220, 225, 210, 215, así que va variando esto, a una corriente continua, fija, constante, también, de 12 voltios, menos 12 voltios, más 5 voltios, menos 5 voltios, más 3.3 voltios, menos 3.3 voltios. Pero es constante. ¿Ok? Es constante. O continua. Porque siempre es frecuente. No va a variar. No va a subir ni bajar. Y si esto sube o baja, pues lastimosamente algo está mal en la fuente y eso va a hacer que uno de los dispositivos o periféricos internos se va a malograr. Porque no está dándole energía necesaria, sino más de la cuenta o menos de lo necesario. Bien, vamos con la siguiente. A ver, si se requiere medir una tensión alterna, las puntas de un tester se deben conectar, no dice, en paralelo con el elemento sin importar la posición de las puntas, en paralelo con el elemento importando la posición de las puntas. Puede ser igual o diferente según el valor de las resistencias. Bueno, esta parte sí lo dejaría que ustedes lo vean para dar una respuesta no tan asertiva, ¿de acuerdo? Lo dejo ahí para que lo vean esto. Vamos con profe, preguntas. sería. En esto no estoy muy seguro porque yo no uso multitexter. Solo digo, la parte electrónica tengo conceptos, pero no lo expliqué, así que prefiero dejarlo ahí para que ustedes lo vean. Ya, profe. Ok, y no dar alguna respuesta que no sea apropiada. Correcto, entonces vamos con lo siguiente, ¿no? Las precauciones que debe tener cuando se conecta la llave de encendido a una fuente AT. Desconectar los 220 voltios de la toma de corriente, no hay ninguna preocupación. ¿Qué precaución debe tener cuando se conecta la llave de encendido a la fuente AT? A ver, ¿ustedes qué recomendarían aquí? ¿Qué precauciones se debe tomar cuando se conecta la llave de encendido? La llave de encendido eran esos conectores, ¿no? Que iban a la, al case, ¿no, profe? Sí, pero igual Sí, para no disipar la es duda, necesario, creo, ¿no? igualmente, para disipar la duda, vamos a verificar a qué se refiere exactamente con la llave de encendido. A ver, de repente se malinterpreta el contexto. Sí, me A ver, parece que vamos eran a ver. unos conectores que iban conectados al case, creo. A ver, vamos a ver por acá una imagen para esto. Ok. Ups, como veo que aquí me parece que esto, a ver, encendedor de fuentes. A ver, es que no me especifica acá la llave de encendido, específicamente para no tener algún malentendido con ello. Si son los conectores internos, fatal, eso sí. Hay que no apagar, sino hay que tener desconectado el cable de alimentación principal. A ver, vamos a ver por acá. A ver qué referencia nos da esto, que nos envía a... Ok, este es otro punto. A ver, encender la fuente. Ok, estos son nuestros puertos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Ok. Estos puertos sí es necesario tenerlos desconectados. Si son estos de acá, es igual, hay que tener que desconectar. La llave de encendido de una fuente AT. A ver, vamos a hacer por aquí para ver. Otro caso sería cuestión de, acá está. Este es el punto, me parece, para disipar esta duda. ¿Dónde se encuentra la llave mecánica encendida de una fuente T? A ver, vamos aquí es el contexto. Acá, ajá, respuesta dice, a diferencia de la TX, que no tiene llave encendido
ya que arranca por software. Los AT y XT tienen llave encendido que le dan ok, ajá. Esto es, esto. Esta llave encendida se refiere a la parte inferior que tiene un pequeño plush, ¿de acuerdo? Que acá no se veía, no se visualizaba la imagen. Ese pequeño plush te permite cambiar de 2 días a 220. ¿Sí? Ese pequeño plush que hace referencia. Ya me acordé a quién se refiere con esa llave encendida de fuente AT. Estaba malinterpretando. A ver, una imagen para poder indicar. Ya, acá está. No, el problema es que este no lo tiene. Este modelo no lo tiene de acá. Este acá sí ayudaría bastante. Exacto. Acá está. No sé si se puede visualizar bien, pero este sí, ¿eh? Acá ayudaría mucho mejor con las indicaciones de todo. Creo que está bien pequeñito esto. A ver. Esto acá, si se ve mejor. Acá está mejor. Acá está. A ver si esto se aclara. Ok, sector de voltaje. Permite seleccionar el voltaje americano de 127 voltios, el europeo de 240 voltios. Ok. Ese aquí yo lo optaría con ese punto, o si me estoy confundiendo, el número 2, ¿no? Interruptor de seguridad permite encender la fuente de manera mecánica. Esto de acá. Eso quiere decir que si nuestro voltaje no tiene esto, pues simplemente no pasaría energía. Entonces, entendiendo ese punto que nos dice acá, ¿no? Las precauciones que debe tener cuando se conecta la llave de energía encendida a la fuente es desconectar los 220. Yo te recomendaría que sí hagas esto, que los desconectes por precaución. ¿Sí? ¿Por qué razón? Es que aquí tú estás jugando a que la energía pase de modo directo. Y eso no recomendaría que lo hagas de esa manera. ¿Sí? Es como que si tú usas tu PC, o que otra manera, un estabilizador y un supresor de picos antes de conectar tu PC. Profesor, ¿pero lo puedes usar de una toma oriental? Sí, lo puedes usar. Pero estás corriendo el riesgo de que el que sea el favorito en dañarse, malograrse a primera instancia sea tu fuente de alimentación. Por eso, mi recomendación. Pero sí, por defecto, leemos el manual previamente y no hay ningún problema. Bueno, en mi caso igual, yo insisto, yo te recomendaría por precaución, ¿ok? Que hagas esto. Bueno, ¿cómo se escribe arroba empleando código ASCII? A ver, ¿alguien de ustedes ha hecho esto alguna vez en su vida? Voy a cerrar esta pestaña que nos ayudó para poder aclarar este punto. ¿Alguien de ustedes ha digitado el arroba con este juego de teclas? Sí, profe, Alt 64. Correcto, al 64. Le invito a que ustedes lo puedan hacer. Acá puede usarlo también como modelo esta ventanita de ejecutar. Presiono tecla Alt del bloque numérico 6, 4, levanto y ya está. ¿Sí? Mantenía presionado las teclas, dejo de presionar y ahí ven que aparece el arroba. Bueno, a ver, otro concepto. Bueno, parece que por aquí no hay nada. Vamos a avanzar al siguiente capítulo 2. Bien, aquí tenemos muchas cosas por ver. Eso que estamos recién en fuente, tocando fuente. Ok, al terminar ese capítulo esperamos que logres los siguientes objetivos. Conocer los principales componentes que integran una PC o integran la PC. Poder identificar placas madres con sus componentes, excelente, porque si uno identifica, como les decía en las sesiones anteriores, puede diagnosticar errores y fallas y saber por qué razón hubo una avería, hubo un daño, un mal logro o simplemente no funciona correctamente o dejó de funcionar la PC, ¿no? Conocer los distintos tipos de microprocesadores y sus zócalos, que es algo muy importante, ¿de acuerdo? Porque no se puede poner cualquier microprocesador en cualquier zócalo. No es así. Conocer los distintos tipos de periféricos y sus puertos de conexión. Eso también es muy interesante que saber, tanto para reparar como para armar, para dar mantenimiento, para repotenciar una máquina, etcétera. Asimilar los conceptos de los temas que se trata de este capítulo y realizar las actividades para la integración de sus conocimientos. Muy bien, vamos con este pequeño glosario. Organización de contenidos.
Capítulo 2, temas de aprendizaje, conceptos básicos de PC, mainboard o placa madre, microprocesador, buses de sistema, que hay muchas cosas interesantes por ver. Ok. Temas aprendidos, contenidos, periféricos, puertos de comunicación. Ok, vamos a ver ello, a desarrollar este tema. Conceptos básicos, ¿no? Como vemos, acá tenemos conceptos básicos, intermedios y muchos puntos, muchas notas importantes a tomar en cuenta cuando uno quiere hacer mantenimiento de su propia PC o a su laptop. Tomar muchas consideraciones, muchas recomendaciones muy buenas y muy puntuales. Introducción. Una computadora o PC es un conjunto de elementos electrónicos que interactúan entre sí. Hardware para procesar y almacenar información de acuerdo a una serie de instrucciones que lo va a generar el software. ¿Ok? Aquí vemos un modelo de PC un poquito desfasado, si vamos por la característica del monitor. Quienes se acuerdan, es un monitor RTC, radio tubo catódico, y un modelo de case. Esto equivaldría a una Pentium 4 a lo mejor, o algo por el estilo. Tiene esos años, estas características de esta imagen. El hardware es la parte física o dura de la computadora, mientras que el software, los programas, es el conjunto de órdenes o instrucciones que administra y dirigen los componentes físicos del hardware. También los software, que son la parte lógica del ordenador. ¿Sí? De acuerdo a la perspectiva que uno lo quiera ver, miren que podemos darle diferentes conceptos a software, ¿no? De acuerdo a la orientación de lo que uno quiere ver. Si es un software, pero orientado ¿a qué, no? Es decir, ¿qué es un software? Es un programa, un conjunto de órdenes e instrucciones que administran y dirigen los componentes físicos del ordenador, siempre y cuando lo veamos como software, como sistema operativo. ¿De acuerdo? Pero en conceptos generales, esto va a cumplir ese rol en sí con la aplicación que usemos. ¿Ok? El término software se utiliza para describir a los programas en las computadoras. Un programa es un conjunto de instrucciones diseñados para cumplir determinadas funciones. Los programas se clasifican en 3 tipos. Ahora sí, ¿no? Una explicación un poco más detallada de lo que estamos viendo de lo que es programas. Hablando directamente al punto. Sistemas operativos, que es un conjunto de programas diseñados para administrar el software. Es decir, maneja el resto de los programas e interactúa con el hardware. Es por ello es que es el software de software, es el software base, es el software principal, un sistema operativo. Podemos tener dentro de sistemas operativos para ordenador, lo que es Windows, lo que es Linux, lo que es Macintosh. Para lo que son móviles, pues uno de los más conocidos que es el Android, ¿de acuerdo? Entre otros sistemas que existen, iOS y otros muchos más, sea para tablets, para laptop, ¿ok? O para Smart TVs también. Pero si software, son software. El rol es el rol. Y sistema operativo es sistema operativo. Conectado para móvil, para hardware, de PCs, para tablets, para laptop, etcétera, ¿no? Los sistemas operativos cumplen ese principio básico y así son. Están orientados a ellos. Programas de aplicación son programas que han sido diseñados para permitirle al usuario ejecutar una tarea específica. Ejemplos de ellos son los procesadores de texto, sistemas de gestión administrativa, entre otros. Por otra parte, tenemos algo muy interesante que se afina a nuestra especialidad, los lenguajes de programación. Son programas que sirven para diseñar otros programas, también para gestionar información, para tratar información en diferentes plataformas, diferentes medios, diferentes aspectos, diferentes funciones, para solucionar muchas necesidades o ayudar a nuestro día a día, ¿no? Bueno, aquí podemos ver muchísimas cosas de lo que son los lenguajes de programación, pero en conceptos generales es lo que hace ello. Vamos con los principales componentes. Las computadoras están compuestas de 3 bloques. Bueno, insisto, acá está el modelo de computadora de pantalla, para ser más claro, antigua, el RTC, en radio tubo catódico, que vos estas pantallas, ¿ok?
Tenemos los dispositivos de entrada y salida, los de entrada, los de salida, ¿no? Que básicamente es dispositivos que nos permite ingresar información, visualizar información y de hacer este rol de manera mixta. También podríamos decir dispositivo de entrada, salida y procesamiento, que en sí es uno de los roles principales que cumple un ordenador. ¿Ok? Vamos con el siguiente punto. Placa madre o mainboard. Ok, vamos a ver ello. Los elementos centrales de la PC, Personal Computer o computadora personal, o PC, simplemente en sus abreviaturas más conocidas, lo constituye la placa madre o la motherboard. En cierta manera, representa la base del sistema, ya que los componentes decisivos están colocados sobre dicha placa. Ok, veamos aquí. Tenemos esta parte, voy a indicar con el mouse, a ver, para que me sigan la secuencia, ranuras o módulos, o ranuras módulos, SDRAM, ¿no? Que acá básicamente que van a entrar nuestras memorias RAM, ¿de acuerdo? Ranuras, módulos o switch, ¿de acuerdo? Que va a entrar nuestras memorias RAM. De acuerdo al modelo, se afina que sea una memoria RAM de DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ¿de acuerdo? De la capacidad de bus, de acuerdo a cuántas ranuras tengamos disponibles. Lo recomendable sería mínimo en la actualidad contar con 4 ranuras. Si puedes contar con más, excelente, pero mínimo te recomendaría que compres una computadora de 4 ranuras, excepción que sea una Lacton, que eso sí cuenta con ranuras mucho más específicas y contadas. Por otra parte, tenemos acá el Power Connector ATX, ¿no? Este famoso conector de energía principal. Tenemos por acá la clavija para puerto P8, P9, AT, ¿de acuerdo? El Keyboard Connector, FDC, conectores ID. Miren, con ver esto de acá, que diga clavijero P8, P9, AT, esto ya me da a entender que esta placa es bien antigua. Y lo confirma tener un Keyboard Connector, lo reconfirma tener un FDC, que es conector para flopping o disquete. También hacíamos mención en la sesión de clases pasadas, ¿no? El 3,1/2, 5,1/4. Estos son sus conectores. Conectores ID, que lo reconfirma más de una tecnología antigua. Y lo confirma más ese conector AGP slot, que hacían también mención en la sesión de clases anteriores para conectar tarjeta y video. PCI slot, ok. Onboard Sound, ok, nuestra tarjetita o chip de sonido. Por acá tenemos memoria, memoria y la memoria caché L2. El chipset con nuestro pequeño chip de video, una placa integrada por defecto. Eso lo define el chipset. Zip socket, el model socket para el microprocesador que se adapte a ello. Nuestra pila, nuestro chip ROM o BIOS, importante también. El ISA o slot, ¿de acuerdo? Esto quiero explicarlo con un poquito de historia para que ustedes lo tengan en cuenta. Anteriormente se usaba el AGP para conectar tarjetas y videos. En la actualidad se llama PCI Express. Y lo que en la actualidad se usa los PCI, anteriormente se llamaban ISA, ¿sí? ISA. Entonces esto como que está un poquito en mejor evolución, pero igual tiene sus cosas, carga sus cosas antiguas por el conector ID, por el AGP, es una plaquita antigua, ¿no? Pero bueno, para ver las partes y los componentes, excelente. Es bueno reconocer todo, sea la modelo de placa que sea, tú identificas si esto es actual, es antiguo, por lo que tenga, ¿no? Su pila, por defecto, importante e indispensable. Ok, veamos lo siguiente ahora sí. Como vemos acá, vamos a echar muchas cosas importantes para aprender, ¿no?
Factores de forma y estándares. Existen dos tipos principales de placa. Las correspondientes al estándar AT, que ya están desfasadas, como este modelo de placa, y las que pertenecen al estándar ATX, que son las actuales. Que por defecto va a variar por muchos componentes de lo que tenemos acá, pero bueno. Es placa, hay que aprender todos los componentes, sea antigua o nueva, hay que conocerlo todo igual de manera de cultura general, ¿de acuerdo? Un informático debe conocer lo antiguo y lo actual y poder diferenciar y ver cuál es la evolución, ¿no? Es parte de la historia de la informática y hay que conocer también ello. Las dos arquitecturas se diferencian fundamentalmente en la disposición de sus componentes, como hacía mención, y por los tipos de componentes que lo integran. Yo diría más que todo por la tecnología de componentes que lo integran. Pero bueno, en contexto, eso es así. Disposición del estándar AT. Para identificar una placa corresponde al estándar AT. Se deben observar los siguientes elementos. Conector teclado, que es aquí, clavija DIN, los conectores de alimentación del mother, la mainboard, la placa madre, provenientes de la fuente de alimentación de este estándar con los denominados puerto 8 y puerto 9. Cada conector posee 6 cables. Clavija para conectores de puertos P8, P9. Puerto 8, puerto 9. Como vamos a ver, estos son sus conectores, el P8 y el P9 que vemos acá. No se confundan, esto tiene un parecido visual muy distante, pero un parecido a lo que son los conectores SATA. No son SATA, no confundieron. Entonces son tecnologías desfasadas. Y el clavijero DIN, que podemos ver acá, ¿no? Creo que se nos es familiar, que los ordenadores aún conserva esto de aquí, que tiene 5 plugins o 5, perdón, plugins son de software, los 5 pequeños pines, ¿ok? Para confundir el contexto. Esto es hardware, estos son pines, ¿ok? Que creo que aún conservan la mayoría de computadoras actuales. Disposición del estándar ATX. A diferencia de los estándares anteriores, antiguos, desfasados, como parte de historia, nos sirve. El ATX integra más conectores. Por ejemplo, incluye el USB. En la actualidad, pues usamos tecnología 3.1. Con respecto al teclado de este estándar, lo que se conecta a través del clavijero mini DIN, al igual que el mouse. Cuando la alimentación de la placa base está prevista por la fuente de alimentación por medio de un conector tipo Molex de 20 pines que posee un solo modo de conexión. Entonces tenemos acá el conector USB, creo que eso es familiar para todos, el puerto, y un mini DIN, ¿no? Clavija para conectar para el conector principal, como podemos ver acá, ¿sí? Este es el cable AT, donde se conecta en el clavijero del conector de alimentación principal o simplemente puerto ATX, que conectas tu cable ATX, tal como podemos ver en la siguiente imagen, ¿no? Conector. Acá vemos el conector ATX que se conecta en el puerto ATX o alimentación principal o conector de alimentación principal, cable de alimentación principal, en puerto de alimentación principal, bueno, como gustes, es lo mismo en contexto general, ¿ok? O simplemente puerto AT, cable ATX, puerto ATX, cable ATX, uno con otro llevan compatibilidad y se conectan entre sí, ¿ok? Vamos a ver acá, una pequeña nota, nos dice lo siguiente. En la conexión de las fichas P9 o puerto 8, puerto 9, fuente AT, tomar en cuenta ello, con sus respectiva clavija, se debe tener en cuenta que los cables de color negro, masa, deben quedar ubicados en el centro de la clavija de conexión. Se dan cuenta que nos recalca siempre ese detalle, ya van tres o cuatro ocasiones que nos recalca esto. Para conectar posee dos cables de
masa. ¿Ok? Entonces, estos son los contextos así puntuales a tomar en consideración, que acá faltaría especificar muchas cosas en sí con lo que son fuentes, ¿no? Por los puertos más actuales que tienen, los puertos SATA, de alimentación, de conexión, de transmisión de datos, de transmisión de energía, el voltaje que tiene cada uno, los puertos de pines auxiliares de 4 y 6 que sirven para apoyo para las tarjetas de video en la actualidad, por ejemplo, ¿no? También faltó acá hacer mención con respecto a la fuente del cable de alimentación para el flopping, que bueno, no es vigente, pero igual, ¿no? Como cultura general sería bueno haber hecho esa mención, pero bueno, igual les doy la connotación del caso. Bueno, pero igual para retroalimentar y tener una idea un poco más detallada de ello, es muy bueno tomar en cuenta, hay que considerar también que estamos viendo lo que es la placa ahora sí, pero bueno, también habría sido bueno ver esos pequeños puntos, ¿no? Pero igual, para tener conocimientos en culturas generales es muy bueno esto. El microprocesador, por otra parte, ¿no? Vemos el CPU, microprocesador o unidad central de proceso, ¿no? O Central Process Unit, ¿no? Central de proceso de unidad, ¿no? El microprocesador es un chip más importante del ordenador. Sin él no funcionaría, ¿ok? O no podría funcionar. Constituye el centro neurálgico desde donde se controla todo lo que ocurre dentro de un ordenador. Podríamos interpretar, ¿no? Como se suele decir coloquialmente, esto es el cerebro del ordenador. Está unido directamente o indirectamente a todos los demás componentes de la placa base, placa madre o placa principal. Y por lo tanto los componentes del ordenador. Bueno, en sí hay una intercomunicación, interacción, interactividad de todos entre todos. Eso sin duda alguna. Actúa como el conductor y supervisor de los componentes de hardware del sistema. La misión de un microprocesador es la de controlar y coordinar todas las operaciones del sistema. Para ello, extrae las instrucciones del programa que está en ejecución y analiza y emite las órdenes necesarias para su completa realización. Para comprender cómo funciona el microprocesador, podrá considerarlo dividido en 3 grandes bloques importantes e indispensables que entender. Unidad de decodificación. Interpreta las instrucciones a realizar. Unidad de ejecución. Ejecuta las instrucciones. Y unidad aritmética lógica. ¿Ok? Se denomina ALU. Realiza las operaciones matemáticas. Por otra parte, tenemos lo que son los voltajes, las potencias. Tanto el voltaje como la potencia ha sido descendiendo mediante las mejoras tecnológicas implementadas y a la necesidad de disminuir la cantidad de calor a disipar, porque eso es una de las cosas que tienen los microprocesadores Celeron, que se calientan demasiado rápido, o los microprocesadores que tienen muchas capacidades, ¿de acuerdo? Que es muy bueno, pero el problema o el efecto colateral es que el microprocesador es muy bueno, te rinde excelente, pero también calienta muy rápido y si el disipador no es bueno, pues el rendimiento es muy bueno parcialmente, pero luego que llega a sobrecalentarse, disminuye sus capacidades. Entonces sí que no va a ser nada producente en un largo periodo de uso. ¿Okay? Por ende, tomar en cuenta esta consideración. Para los microprocesadores no se deterioren por el efecto de altas temperaturas, porque esto suele pasar, ¿no? Que todo se va a dañar de una manera u otra. Temperaturas máximas. Las temperaturas máximas de trabajo para los microprocesadores se encuentran alrededor de los 60 grados, lo que implica que estos tengan que disponer de una buena refrigeración, dado que el aumento de la frecuencia de los microprocesadores y la densidad de integración de los transitores implica un aumento de la temperatura que podría deteriorar a los procesadores.
Atención, es sumamente importante que el disipador o el ventilador, conocido como el cooler instalado sobre el microprocesador, sea el adecuado, ya que de lo contrario este se sobrecalentará provocando un deterioro o incluso la disminución del mismo. Diferentes tipos de disipadores con cooler o ventilador, ¿no? Hay que tomar en cuenta, el disipador es la parte metálica que nosotros podemos visualizar aquí, ¿de acuerdo? Y el cooler no es otra cosa que el ventilador. De los modelos que vemos aquí, dependiendo el tipo de ordenador que tengamos, pues se adaptaría uno mejor al otro, ¿de acuerdo? Siempre tomar en cuenta eso, tanto sea el disipador o ventilador que vamos a obtener, como la fuente, la recomendación es que ambos sean, ¿ok?, certificados, ¿sí? Que sean de marcas y certificados, que no es la garantía de la compra del hardware que estamos nosotros obteniendo. Eso es bueno para nuestro provecho. Otro mensaje dice, cuando una PC se reinicia o se tilda, lo primero que debemos verificar es si el calor está funcionando adecuadamente. Y de ser así, si es bastante para refrigerar al microprocesador. Por otra parte, vemos lo que es la frecuencia de reloj y la cantidad de instrucciones por ciclo. Una de las características que le permitirá evaluar el rendimiento de un microprocesador es lo que habitualmente se denomina frecuencia de microprocesador. Esta frecuencia se determina en megahercios o gigahercios. Para coordinar todas las acciones del microprocesador, este necesita una señal denominada señal de reloj. Los megahercios o gigahercios hacen referencia a la frecuencia de dicha señal. Atención, un ciclo es un periodo después del cual la señal vuelve a tener el mismo valor y sentido. La frecuencia es la cantidad de ciclos que realiza la señal de segundos que permite en hercios. Entonces, un ciclo es un periodo que da vueltas dentro de un valor sentido. Estos ciclos no es otra cosa que los hercios que va a tener, ¿de acuerdo? Un hercio es básicamente la unidad que nos demos de medida o del ciclo que pasa por un periodo, ¿de acuerdo? Entonces, los hercios son medidos por los ciclos y las frecuencias por la cantidad de los ciclos que se entienden mucho mejor como los hercios, ¿correcto? Muy bien. Y por aquí, ¿qué más tenemos información? ¿Acaso no? Los ciclos. Veamos un ejemplo. Los múltiplos de hercios son los siguientes. Un megahercio, tenemos acá 1.000.000 de hercios. Un gigahercio, tenemos aquí, sería 1.000.000.000 de hercios. La frecuencia de 900 hercios significa que la señal realiza 900 millones de ciclos por segundo, ¿no? Básicamente, como vemos, esto es una conversión que hacemos. ¿Qué es la frecuencia? Es la velocidad que va a hacer la transmisión de información interactiva internamente en nuestro microprocesador al hacer cualquier tipo de acción. Una frecuencia de 3 GHz significa que realiza 3.000 millones de ciclos por segundo. ¿De acuerdo? Es la velocidad que trabaja nuestro microprocesador. Atención, la cantidad de instrucciones por ciclo de reloj hace referencia a cuántas instrucciones puede ejecutar un microprocesador en un ciclo. Es importante destacar de la cantidad de instrucciones por ciclo de reloj. Es un dato que proporciona el fabricante del microprocesador y varía de un fabricante a otro. Si buscas especificaciones técnicas de un microprocesador, por ejemplo, de una Pentium 4 de Intel, podrías observar en la hoja de datos de dicho microprocesador que se ejecuta 6 instrucciones por segundo. Si vemos esto, es bien lento, a lo que en la actualidad uno puede concebir. Si tiene 2
microprocesadores Pentium de frecuencias diferentes, por ejemplo, uno de 3 GHz y otro de 2.2 GHz. En este caso, podrá afirmar que la mayor velocidad es 3.2 GHz, en que la que funcione más rápido, ya que los dos ejecutan la misma cantidad de instrucciones por ciclo de reloj. A continuación podrás ver cómo calcular el rendimiento de cada microprocesador. El rendimiento se define como la cantidad de instrucciones que se ejecuta el microprocesador en un segundo. Rendimiento 6 por 3 GHz, 18 GHz de instrucciones por segundo. Rendimiento de 6 por 3.2 GHz, 19.2 gigas de instrucciones por segundo, ¿no? Es la capacidad de información que puede tratar en ese lapso de tiempo. Un sistema con un microprocesador funcionando a ciclos más altos en megahercios o en gigahercios que otro puede resultar más rápido, incluso puede resultar más lento dependiendo de la arquitectura de los microprocesadores. Veamos un ejemplo. El fabricante de microprocesadores AMD indica que los microprocesadores Athlon XP, utilizando números de modelo y no por los megahercios o gigahercios que posean. Los números de modelos como objeto proyecta el rendimiento de diferentes procesadores AMD Athlon XP. El microprocesador AMD Athlon XP 3200 más opera a la velocidad de 2.2 GHz, pero supera a un procesador Intel Pentium 4 de 3.0 GHz y tiene un rendimiento similar a una Pentium 4 de 3.2 GHz. Características. Frecuencia de trabajo en un Athlon XP 3200 más 2.2 GHz. Una Pentium 4 tiene 3.2 GHz. La cantidad de instrucciones por ciclo. Como podemos ver aquí, la velocidad o la frecuencia es menor en el Athlon que el Pentium, pero la diferencia es que hace más instrucciones con poca cantidad. La diferencia es que el Pentium tiene más velocidad, pero muy pocas instrucciones, ¿de acuerdo? Como que tenga más capacidades, pero no las usa al máximo. En tanto el otro tiene capacidades más moderadas, pero sí le saca el provecho. Y por ende vemos que saca mayor rendimiento a grosso modo. Igualmente por acá vemos lo que son microprocesadores y zócalos, ¿no? Que esa parte es interesante, la cual vamos a desarrollar en nuestra siguiente sesión de clase. Así que los espero que la sesión de clase esté así entendido por todos. Y aquí vamos a pausar por ahora nuestra sesión de clases. La siguiente sesión de clases entramos a fondo a ver microprocesadores y zócalos. Muy bien, hasta la siguiente clase, nos vemos.